La Roma. Surgimiento. La historia de esta colonia se remonta a principios del siglo XX, y que antes de ser parte de la ciudad, esta zona se llamaba La Romita. De acuerdo a algunos relatos de 1900, era un sitio alejado de la civilización que estaba lleno de potreros y casuchas habitadas principalmente por obreros. No obstante, su diseño actual empezó a emplearse en 1903, cuando el político Pedro Lascurain adquirió una serie de terrenos y mandó construir un fraccionamiento lejos del hacinamiento del centro histórico para que la clase alta pudiera vivir lejos de la pobreza que habitaba en las colonias aledañas al Zócalo. La colonia Roma nació en 1903 de la administración de Porfirio Díaz. En su momento, era una colonia que ofrecía muchos avances tecnológicos como alumbrado eléctrico, saneamiento de agua y la mejor pavimentación que había en ese tiempo. Algunos creen que el nombre viene de la fijación del general con las ciudades europeas, pero en el caso de la Roma proviene del nombre de la Romita sobre las cuales estaba construidas. ¿Qué pasaba ahí? En el siglo XVIII se bautiza como la Romita, que era un campo con lagos y pantanos, por lo tanto los hombres iban a cazar a ese lugar. Pasó de ser un pueblo a ser un barrio popular, con la fama de ser insegura, ya que en 1882, al abrirse las calles, se construyen casas a los lados, esto gracias a la inversión mexicana. Con el Porfiriato en 1903 se dio la construcción de la infraestructura y obras públicas. La colonia Roma fue una propuesta de ideal porfirista y a la demanda de viviendas en la ciudad que se dio a principios del siglo XX. Muchos arquitectos mexicanos que construyeron aquí arribaron de escuelas europeas tratando con ello tendencias de modernidad. Además, se contó con la participación de arquitectos extranjeros. La iglesia de la Sagrada Familia es uno de los edificios más importantes de la Roma, que fue construida en 1910 y 1925. Tiene un estilo arquitectónico ecléctico y una fachada neorrománico. Esto es importante de mencionar porque sus habitantes estaban siempre buscando clase, ostentosidad y en sus calles que contaban con plazas y camellones. Eso también se reflejaba en sus edificios y casas. Alrededor de 1920, la sociedad de la colonia Roma tenía una vasta diversidad cultural, contando con abolengos, genios artísticos y rangos del ejército. Esto hace que la Roma se coloque en una de las colonias con más estatus social. Los revolucionarios y porfirios, que eran enemigos una década atrás, compartieron calles como lo que fue Álvaro Obregón. De ahí el rebautizamiento de la calle de Jalisco a su nombre. Se dice que durante la revolución el crecimiento de la ciudad se detuvo, pero en la colonia Roma fue todo lo contrario. Los carrancistas llegaron a habitar la colonia, seguidos de los obregonistas. Funciones. En 1927 se inauguraron en funcionamiento dos rutas de la línea de tranvías de la Ciudad de México, llamada Roma Piedad y Correo Roma, las cuales entraron en la ruta conocida como Primavera. Este es un plano parcial de la Ciudad de México que muestra las rutas de tranvías y estaciones y vías de ferrocarriles que existían entre los años 1930 y 1950. La ruta primera salía del Zócalo hacia el norte del Seminario, daba vuelta en Dosales y Santa Veracruz. Después tomaba la avenida Hidalgo hasta Rosales, Bucareli y Cuauhtémoc. La Roma, Piedad, Baja California, Benjamín Franklin y al llegar a Revolución se regresaba por la misma calle. Vale la pena recordar que ahí se encontraba cerca el Cine Primavera, que después se llamó Tacubaya. En la Roma también circulaba la línea de autobuses Hipódromo Rastro. En este mapa de 1910 vemos trazado el recorrido que hacía esta ruta. Entraba a la colonia por la calle Orizaba y llegaba a la plaza de Ríos de Janeiro, Chopos, Cedros, Pinos, Naranjos, Nogales, San Rafael y honraba con la inmortalidad de sus calles a los románticos y a los positivistas. Doblaba a la izquierda por Durango y salía de la colonia atravesando la avenida Cuauhtémoc. Trazas y planos. El sueño urbanístico de Porfirio no sucumbió ante el triunfo de la Revolución Mexicana. En la primera década del siglo XX, la añoranza por la cultura europea y la ilusión de embellecer la capital para lograr posicionarla a la altura de las mejores ciudades del mundo se materializó con la traza de la colonia Roma. Este fraccionamiento habitacional, uno de los primeros en contar con todos los servicios de vivienda básico, fue un fortín que enguarneció a la clase media alta en un momento histórico marcado por la violencia y la miseria que desató la Revolución Mexicana. Los colonos que llegaron a asentarse en la colonia Roma levantaron suntuosas mansiones y edificios con estilo afrancesado, que seguían las tendencias arquitectónicas de la época como el Art Nouveau, el estilo ecléctico, el Art Deco y el racionalismo europeo. La traza de la colonia Roma se caracterizó por sus amplias calles con camellones arbolados y por la belleza de sus varias plazas, parques, entre los que destacan la Plaza de Cibeles, el Parque La Roma, la Plaza Ajusco y el Jardín Pushkin.